Buenos días, mi nombre es Claudia Dueñas. El día de hoy les voy a hablar de las teorías de la personalidad del modelo psicoanalítico. Según Sigmund Freud, plantea una estructura mental en la cual está el consciente, el preconsciente y el inconsciente. El consciente y el preconsciente son atemporales, saben lo que está pasando en el ahora, tienen lógica y principio de realidad. En estos dos se sitúa el yo, que tiene un equilibrio moral, vive tranquilo, y en este tenemos aquello que sabemos pero que no recordamos hasta que nos lo preguntan. Por ejemplo, el nombre. El inconsciente. Este no sabe de realidad, no es lógico, no podemos hablar de algo inconsciente, y en este se ubica el ello y el super yo. Según Jung, la primera parte del psique es el yo consciente. Eh, el inconsciente personal es cualquier cosa que no esté presente en la conciencia y que en algún momento está presente, como el preconsciente que plantea Sigmund Freud. El inconsciente colectivo para Jung es el reservorio de la experiencia, todo lo que aparece a nivel cultural, social, religioso. Para Adler, el individuo es un ser indivisible quien es consciente de la lucha para mejorar su vida. La personalidad es creativa y la persona es un sí mismo creativo que construye su propia personalidad. Define la personalidad como algo que tiene que ver con la pulsión o fuerza de tipo motivacional. De ahí surgen los comportamientos y experiencias, y de ahí el individuo supera la inferioridad y busca el afán del perfeccionismo. Constituye el deseo del individuo a desarrollar su máximo ideal. Tenemos de igual forma las etapas del desarrollo psicosexual según Sigmund Freud, quien nos dice que hay 5 etapas. La etapa oral inicia desde el nacimiento y va hasta los 18 meses. El foco de esta etapa es la boca. Ejemplo, el niño encuentra placer cuando su madre lo amamanta. El objeto de placer en esta etapa es el seno de la madre. En esta misma se encuentra la oral pasiva, que es cuando hay un destete inadecuado que puede producir una fijación. Esta puede verse reflejado, por ejemplo, en la adolescencia, cuando los niños están en el colegio, que se tornan agresivos, muerden los lápices, etcétera. La siguiente etapa es la anal, va de los 18 a los 4 meses. Freud plantea 2 etapas dentro de esta, la etapa anal expulsiva y la etapa anal retentiva. En estas etapas, el bebé siente placer al retener o expulsar sus heces. En esta etapa, de igual manera, inicia por parte de los padres lo que tiene que ver con la educación al niño sobre la retención de heces. La siguiente etapa sería la fálica. En esta, el niño va adquiriendo una personalidad solitaria si el padre o la madre lo rechazan, y si por el contrario, ejemplo, el padre le brinda cariño, se empieza a identificar con la personalidad del padre. En esta etapa se produce lo que conocemos como complejo de Edipo. La siguiente etapa es la de latencia. Va desde los 5 años hasta la pubertad y es una etapa de transición ya que está presente en la escolaridad. Y por último tenemos la etapa genital a partir de los 12 años, donde los chicos llegan a la pubertad y empiezan a surgir las pulsiones desde la parte genital y también empiezan a relacionarse con lo que es la sexualidad. Eh, por parte de Jung,
podemos encontrar lo que son los arquetipos, porque tienen que ver con el pensamiento a nivel social y cultural de cada individuo. Entre ellos, uno de los más importantes son el arquetipo materno. Para él este es la tierra, o lo que se conoce como la Pachamama. El arquetipo de padre, arquetipo de niño, arquetipo de namá, que se refiere al alimento, arquetipo de sombra. Él lo define como los instintos en el ser humano, que nosotros tenemos una parte prehumana en la que existe un animal que busca también alimentarse y también puede ser visto como una parte oscura del yo. Por ejemplo, cuando tenemos sueños tenebrosos, por decirlo así. El arquetipo de persona mm, eh, se deriva del latín máscara y habla de ese rol que cada uno de nosotros ejecuta en su vida diaria. Otro arquetipo es el anima animus. Anima en las mujeres y animus en los hombres. Es la parte masculina que hay en cada mujer y el animus es la parte femenina que hay en los hombres. Que a medida del tiempo vamos como encontrando qué es lo que, por ejemplo, nosotras las mujeres tenemos de los hombres. Él dice que fuimos fecundados, que cuando fuimos fecundados hubo un momento en el cual no se sabía nuestro género, o sea, éramos bisexuales. Están representados como elementos que hacen arte tanto para el hombre como para la mujer. Está presente en el inconsciente colectivo del hombre y de la mujer. Por su parte, Adler retoma la teoría de los fluidos o humores corporales. Él habla de 4 fluidos y los convierte. En este caso tenemos los coléricos. Eh, los coléricos son menos tolerantes y más propensos al estrés, tienen voluntad fuerte. Los flemáticos son indiferentes, muy calmados, racionales, y pausados. Los sanguíneos son sentimentales, emocionales y sobre todo optimistas. Los melancólicos, por su parte, son depresivos, somnolientos y abatidos. Suelen ser pausados. Seguimos con Freud, con los mecanismos de defensa. Él nos habla de muchos mecanismos de defensa, pero vamos a hablar de unos pocos, como lo son la negación. Esta es la que usamos cuando tenemos una situación que nos abruma, que nos causa dolor, como por ejemplo la muerte de un ser querido. Otro es la represión. Esta va unida a la negación. eh, por decirlo así, es un olvido motivado. Por ejemplo, yo digo que le tengo fobia a los perros porque dejan mucho pelo, botan mucho pelo. Pero en realidad esta fobia viene quizá porque cuando yo estaba pequeña un perro pudo haberme mordido y de ahí desencadena esta fobia. Otra es el desplazamiento, es una forma de desahogo. Por ejemplo, el jefe le regaña a uno por algo, pero uno obviamente no puede reclamarle nada al jefe. Entonces, cuando uno llega a casa, por ejemplo, coge la cama a puños, desplaza la situación y se desahoga haciendo esto. Otra sería la sublimación. En situaciones, son situaciones que no son aceptadas socialmente y las convertimos en aceptadas. Por ejemplo, cuando uno está furioso, por ejemplo, con el esposo, uno no puede pegarle una cachetada o cogerlo a, a golpes porque no es aceptado socialmente. Entonces, por ejemplo, nos vamos a jugar algún deporte y en este sin querer supuestamente le pegamos a un compañero, pero esa es la sublimación. El pegarle en el juego a un compañero no lo ven como una situación no aceptada, es aceptada socialmente. Otra sería agresión contra el mismo ser, es hacerse daño a uno mismo, a su propio cuerpo. Por ejemplo, esas personas que se cortan las venas. Por otra parte, Jung nos plantea
por parte de la metafísica y las leyes. Una es las sincronizaciones. Las sincronizaciones ocurren cuando eventos se unen en relación al estado interno de una persona. Para Jung, la sincronicidad no se presenta necesariamente de manera literal, sino que puede aparecer de manera simbólica. Él divide el concepto en tres categorías. La primera, coincidencia entre un contenido mental, que sería el pensamiento, sentimiento, un sueño y un acontecimiento externo, una llamada de alguien en la que se estaba pensando. Dos, coincidencia entre una visión interna y un suceso que sucede lejos de allí, soñar con un accidente o la muerte de una persona que sucede en realidad. Tercero, consiste en tener una imagen de algo que posteriormente acontece en el futuro. Adler, por su parte, habla de la importancia de la familia. Adler plantea la psicología individual compuesta por 5 elementos. Primero sería el sentimiento de inferioridad. Los seres humanos nacemos con un sentimiento de inferioridad y conforme vamos creciendo buscamos superar este sentimiento a partir de la compensación. Para Adler, el sentimiento de compensación es la verdadera fuerza motivadora del comportamiento. Si no se logra compensar este sentimiento de inferioridad, puede desarrollar un sentimiento de inferioridad, lo que genera mala opinión de sí mismo y lo que conocemos como minusvalía. Él plantea varios tipos de inferioridades, por ejemplo, la inferioridad del órgano, que son personas que no son normales, que padecen enfermedades y faltas de un miembro en el cuerpo. Esto genera desigualdad frente a otras personas. Los mimos excesivos en los niños hacen que no desarrollen una sensibilidad social y quieran que los demás se sometan a ellos, como quien dice que hagan lo que ellos se dicen. Y el descuido son los niños que crecen con carencia de amor de sus padres, que creen que no valen nada. O sea, la ausencia de amor de los padres genera este sentimiento de creer que no valen nada. El complejo de superioridad hace parte de es todo lo opuesto a este sentimiento de inferioridad. Entonces es cuando el individuo se cree más que los demás y exagera sus logros para no sentirse menor que los demás. Este complejo de superioridad siempre se da en una persona que ha tenido sentimientos de inferioridad o que los padece aún. Eh, Otro elemento de Adler es el finalismo ficticio. Este se trata de metas ficticias que el individuo se trata según las carencias que tenga en la actualidad, en el momento. Otro elemento es lo que él llamó el estilo de vida, que es una serie de conductas, mm, características del individuo para lograr un ideal. Él dice que existe un estilo de vida saludable y el errante. En el errante se encuentran los gobernantes y eh, por otra parte la persona que se va y no afronta las situaciones que están pasando en el momento. Otro elemento es el interés social. En, en este elemento, la persona coopera con otros para el bienestar social. El quinto y último elemento sería la aportación. La aportación, perdón, es la aportación más duradera de Adler en su teoría y él plantea 4 situaciones, que es cuando en una familia solamente
empiezan a nacer los hijos. Entonces primero sería el primogénito. Este experimenta sentimiento de desplazamiento al ver que su hermano ha nacido. Por lo general toman una actitud autoritaria o de padres, o sea, como quien dice, tienen que cuidar a sus hermanos menores, como se ve. El segundo hijo siempre intentará alcanzar al mayor, siempre estará siguiéndole los pasos para siempre querer ser mejor que él. Por otra parte, el hijo menor se desarrolla a una gran velocidad para alcanzar a sus hermanos y de igual manera quiere ser como ellos. Esto se logra si los padres no lo miman demasiado y porque si lo miman mucho, entonces él va a estar como con esa dependencia a los padres y no va a alcanzar a sus hermanos que ya son independientes, tienen cierta independencia. Y por último, el hijo único. El hijo único madura más rápido y se desarrolla entre adultos. Si es hijo único, pues no tiene hermanos. Entonces siempre va a estar como más rodeado de adultos por sus padres, por ejemplo, y empieza a desarrollar situaciones o actitudes de adultos. Por lo general, este es el más consentido. Con esto podemos concluir que estos tres autores ven al ser humano como un ser holístico, porque lo muestra desde lo social, eh, lo, lo biológico, lo familiar.